Directa. Nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias a nuestra amiga, colega, compañera, periodista, Elizabeth Rivera Avelar, a quien hoy recibimos. Eli, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, mucho gusto estar en esta mesa de redacción. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta charla, y es a propósito de una investigación que realizaste en torno a el 22 de abril, pero pues no propiamente lo que reportamos cada año, ¿no? Cómo evoluciona, los damnificados, qué no les han cumplido, sino que te fuiste un poquito más allá, a adentrarte un poco a las entrañas. Cuéntale, por favor, a la audiencia, cuéntanos, ¿cómo inicia esta investigación y qué te encontraste? Gracias, con mucho gusto les platico. Pues en resumen, es un trabajo de una investigación que aproximadamente, de manera ya constante, me llevó pues 1 año y medio de trabajo, pues como lo saben ustedes, entre la nota diaria y todas las actividades que realizamos, le dediqué un tiempo a esta investigación, y lo que yo hice fue buscar por 2 vías, mecanismos de transparencia. Se hicieron 33 solicitudes de información a pues dependencias o instituciones estatales, municipales y federales relacionadas o que tuvieron algo que ver con la tragedia del 22 de abril, y la respuesta a mí me sorprendió mucho, porque yo esperaba pues que me dijeran qué había y luego investigar esos archivos, esos documentos, y pues ver qué novedades había en esos documentos. Y mi sorpresa fue que la mayoría, 20 pues dependencias o instituciones, respondieron que esos documentos ya no existen. Entonces, pues mi sorpresa fue mayor porque yo esperaba pues que se hubieran resguardado, preservado estos archivos. Y pues solamente 3 instituciones o dependencias respondieron que sí existen documentos o que sí tienen documentos relacionados con el 22 de abril, esto de manera oficial. Y las dependencias que respondieron que sí tienen documentos oficiales sobre este tema son el Congreso del Estado de Jalisco, que tiene uno de los archivos mejor conservados y con mayor documentación al respecto. También respondió afirmativamente el Ayuntamiento de Guadalajara por medio de su archivo municipal, también responde que sí tiene información sobre este caso. Y otro archivo que en lo personal a mí me encantó revisar e incluso ir al edificio fue el Archivo General de la Nación. Nos fuimos a la Ciudad de México para revisar qué había en ese archivo, y lo que nos encontramos fueron pues ahora sí que documentos hemerográficos, diarios de la época que también existen. También revisamos la hemeroteca de la Universidad de Guadalajara, de la biblioteca, también encontramos ahí archivos interesantes, pero también algunas faltas, por ejemplo, que se robaron algunos diarios de la época que ya no existen, o que pues falta ahí trabajo para resguardar mejor, pero también hay archivos valiosos. A mí lo que me llamó la atención de este acervo de la biblioteca de la Universidad de Guadalajara es que no cuente con, por ejemplo, los periódicos del entonces periódico Siglo XXI, que fue uno de los que más se destacó por la cobertura en este tema. Esos no se encuentran ahí. Los únicos lugares donde están preservados los archivos de este diario son archivos particulares. Entonces, incluso los archivos que tienen los medios de comunicación, muchos se perdieron. Fue otra de las cuestiones que a mí me asombró. Algunos medios de comunicación que estuvieron cubriendo la tragedia en ese entonces y que están trabajando actualmente, pues por falta de espacio o por algunas situaciones ya no tienen sus propios archivos. Eso también me sorprende. Otra de las cosas que pues descubrimos es justamente el cruzar este tema de los archivos con que el Estado de alguna manera intenta el olvido, ¿no? Que promueve el olvido, mientras que el periodismo, los ciudadanos y la sociedad busca que se preserve, que se haga justicia, que se tenga acceso a la memoria. Entonces, pues eso básicamente, chicos, como ven, eso fue lo que encontramos. Y el tema es que hasta ahora justamente ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué sucedió, quiénes fueron los responsables de esta tragedia, y quizá parte de esas respuestas pudieran estar en esta documentación que ya no existe. Si es que en algún momento también existieron, ¿no, Eli? Porque hasta el momento lo que te dicen ellos es la declaran como inexistente. Inexistente actualmente, pero sí existieron en su momento. Por ejemplo, a mí me llamó personalmente la atención que, por ejemplo, Pemex dijera que no tiene documentos al respecto, cuando públicamente, pues ahora sí que tuvo bastantes actuaciones al respecto. Por ejemplo, Pemex realizó peritajes sobre la tragedia para determinar o deslindarse, hizo donaciones de dinero público, donó para la reconstrucción de la zona
una cantidad millonaria de 100,000 millones de pesos, después donó a los afectados, o sea, esa documentación debería estar, sin embargo, responde que no tiene nada. Otra de las instancias que a mí me sorprende mucho que contestara que no tiene nada es el actual Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es decir, yo pedí las autopsias o los documentos que tuvieran respecto a ese caso y dijeron que la información, lo que pasa es que cuando se pide información por transparencia, ustedes lo saben muy bien, luego se recurren a ciertas estrategias para no entregar. En ese caso me dijeron que estaba en la página no hay nada. Entonces, pues también se toma como inexistente y así varias dependencias, por ejemplo, muchas instituciones de salud que uno esperaría que tuvieran un archivo, la Cruz Roja, los hospitales civiles, la Secretaría de Salud, Protección Civil, tal vez. el Hospital Militar, Protección Civil, contestaron que no existen los archivos. Eso fue lo que se detectó. Y como en el camino encontré mucha información a pesar de la respuesta, porque pues realizamos, yo creo que consulté a más de 30 fuentes de información para tratar de encontrar respuestas o reacciones, y todo eso se subió a un micrositio que está disponible para que las personas puedan pues leer lo que ahí se narra y lo que se encontró, porque también lo que se encuentra es que sí existen por lo menos un archivo que es valioso y que ante la luz de la desaparición de los demás aún recobra más importancia. En este caso es el archivo que resguarda el Poder Legislativo de Jalisco, que es, entre otras cosas, tiene la copia del expediente judicial del caso 22 de abril. Y ese expediente, pues yo ya lo tuve pues la posibilidad de revisarlo y está súper interesante. Ahí vienen, por ejemplo, las declaraciones de los funcionarios, algunos resultados de los peritajes que hizo Petróleos Mexicanos, el Instituto del Petróleo o las autoridades responsables de ese entonces, las revisiones que hizo el entonces CIAPA, es decir, viene toda la historia ahí. Ese archivo es muy valioso y por eso, ante la desaparición de los otros, pues creo que es muy importante que se garantice, que se conserve bien, tal vez que se digitalice y que se preserve de manera adecuada. Y en ese archivo, pues sí están estas cosas que tú comentas, Víctor, el asunto de pues lo que sí se hizo. Y ahí también están las declaraciones de los funcionarios, pero también, por ejemplo, las investigaciones que se hicieron, porque esa parte del archivo contiene no solo la investigación judicial, sino también la parte que el Congreso del Estado hizo para tratar de descubrir algo o tratar el tema. No sé si recuerdan que se creó una comisión especial en el Congreso de Jalisco, por eso existe ese archivo en ese lugar. Oye, Eli, ¿y qué te dicen las víctimas? Fíjate que las víctimas lo que nos responden, uno es que pues les sorprende la desaparición de los archivos como a mí, igual yo me imagino como todas las personas que vivieron o que tuvieron algo que ver con la tragedia o incluso los que pues vivimos en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y también nos referían que va en consonancia con el Estado que busca que se olvide este caso, ¿no? Que ya no se hable del tema para eludir la responsabilidad, que es lo que ellos insisten. Porque ellos han insistido en que se hagan actos de memoria, por ejemplo, han insistido en que se cree la Comisión de la Verdad en el Congreso de Jalisco, que el tema se agregue a los libros de texto gratuitos para que las personas jóvenes conozcan qué pasó en la ciudad. Han pedido varios actos de memoria y sin embargo ninguno ha prosperado porque pues a las autoridades no les interesa que se recuerde el caso. Sin embargo, pues a nosotros los periodistas sí nos interesa que existan actos de memoria y recuerdo para evitar la repetición, igual que a la sociedad, ¿no? Que le interesa pues que si no hubo castigo, como decías, Belén, y como tú también mencionabas, Víctor, pues por lo menos que sí exista, que no exista el olvido, ¿no? Como dice la frase, ¿no? 22 de abril no se olvida, y eso es justamente lo que estamos buscando, y ese es el granito de arena que trató de aportar este trabajo para evitar que siga esta pérdida de memoria. Claro, justamente estoy aquí con el micrositio abierto, donde viene segmentado, me parece de manera muy clara, desaparece la memoria y los archivos del 22 de abril, visualización de datos, videos, se esfuman los archivos del caso, los muertos que quisieron olvidar, línea del tiempo de las explosiones del 22 de abril, los muertos que quisieron ocultar, qué pasó el 22 de abril en Guadalajara y número de muertes violentas no se disparó el año de la mayor tragedia ocurrida en la capital de Jalisco. Y me parece un trabajo sumamente completo, pero además sumamente valioso y necesario para la ciudad. Pues es lo que tratamos de hacer, que aportar este granito de arena a un acto de injusticia
que por lo menos a mí no me tocó cubrir como periodista. Yo era pues en ese entonces joven, pero yo me recuerdo, y tal vez muchos coincidirán conmigo, yo con el 22 de abril nací como ciudadana. Yo siento que ahí obtuve mi acta de nacimiento como ciudadana, porque eso me movió a dejar de pensar solo en lo individual, a pensar en lo colectivo, a preguntarme qué pasa en mi comunidad, qué pasa en el entorno, por qué pasó esto, qué sucedió. Y esos cuestionamientos creo que son importantes para las personas, porque nos hacen pues no solamente pensar en nosotros, sino también en los demás. En este caso, yo creo que los sobrevivientes, las víctimas mortales, las personas que resultaron heridas, a las personas que les cambió la vida totalmente esta tragedia, les debemos eso, les debemos la memoria, las acciones de recuerdo, los trabajos periodísticos que podamos hacer, los actos de memoria y la exigencia, incluso a 31 años de la tragedia, de que exista verdad, justicia y memoria para este caso. Claro, Eli, muy brevemente se nos agotó el tiempo. ¿Dónde se puede consultar este micrositio? En el micrositio explosiones22deabril.wordpress.com. Ahí lo pueden consultar, o a través de la etiqueta que se ha colocado en redes sociales, desaparecen archivos del 22 de abril. Pues primero, muchas felicidades por este trabajo, muy completo, como bien lo decía Víctor. Qué gran hallazgo. Lamentablemente, bueno, hallazgo de lo que no existe, pero pensaba que casi se puede comparar como si hubieran desaparecido archivos, por ejemplo, como la Guerra Sucia. Así es. O lo que ocurrió en el movimiento del 68. Son acontecimientos tan grandes, tan profundos, que marcan a una sociedad, como bien lo decías, y el hecho de que desaparezca información fundamental y valiosa, sin duda alguna, es muy, muy preocupante, y por supuesto que eventualmente pues las autoridades tendrán que responder. Ojalá que sí, y ojalá que sirva, por ejemplo, no solo para decir no existen. Les damos el beneficio de la duda y hacemos un llamado por si alguna autoridad dice, ¿sabes qué? Siempre sí existe, está en mi archivo muerto, aquí está el documento, pues que sirva este trabajo para rescatar algún archivo que esté olvidado por ahí en alguna dependencia, en algún sótano. Entréguenlo, háganlo público. Ahora sí que va a servir pues de provecho que este trabajo sirva para que alguna instancia, alguna dependencia, pues recuerde que tal vez sí tiene algún archivo sobre el caso. O que alguien por ahí se anime también a contar, ¿no?, lo que ocurrió. Eli, muchísimas gracias. Gracias y muy buenas noches. Mucho gusto, gracias. Es nuestra compañera periodista Elizabeth Rivera Avelar.